Pasé 67 años huyendo de la soledad, hasta que morí solo y descubrí que había estado equivocado toda mi vida. Lo que experimenté en esos primeros minutos después de mi muerte va a cambiar para siempre la forma en que ves el estar solo. Mi nombre es Esteban Mendoza Villarreal, y desde este plano donde ahora habito, donde el tiempo no existe como ustedes lo conocen, siento la necesidad urgente de compartir mi historia, no porque busque compasión o porque desee que lloren por mí, sino porque durante 67 años viví prisionero de un miedo que, ahora comprendo, era completamente infundado. Un terror que me robó la paz, que me alejó de la verdadera felicidad y que, irónicamente, me llevó exactamente al lugar que tanto temía, morir en la más absoluta soledad. Detente un instante antes de la historia de hoy. Si realmente deseas cambiar tu vida y empezar a manifestar salud, amor y prosperidad, necesitas conocer el manual de manifestación. Es un paso a paso sencillo que miles de personas ya están aplicando con resultados reales. Ingresa al enlace en la descripción y comienza ahora mismo. No esperes más. El cambio empieza cuando tomas acción. Nací en Tegucigalpa, Honduras, en una pequeña casa de adobe en el barrio La Hoya, donde el aroma de las tortillas recién hechas se mezclaba cada mañana con el humo de las cocinas de leña. Era 1956 y mis padres, Dolores Villarreal y Miguel Mendoza, trabajaban incansablemente para darnos una vida digna a mí y a mis dos hermanas menores, Carmen y Esperanza. Mi padre era carpintero, sus manos curtidas por años de trabajar la madera de pino que llegaba desde las montañas de Olancho, mientras mi madre vendía nacatamales los fines de semana en el mercado Los Dolores. Recuerdo vívidamente esos primeros años de mi infancia, cuando la casa siempre estaba llena de voces, risas y el constante ir y venir de vecinos que llegaban a tomar café con mi madre. Las tardes eran un concierto de sonidos familiares, el martillo de mi padre trabajando en el taller improvisado del patio, las risas de mis hermanas jugando con sus muñecas de trapo, el radio de mi madre sintonizando las radionovelas mexicanas que tanto le gustaban y el bullicio constante de una familia unida. Todo cambió el 30 de octubre de 1998. Yo tenía apenas 12 años cuando el huracán Mitch azotó Honduras con una furia que nadie había imaginado. Durante días la lluvia cayó sin cesar, convirtiendo las calles de Tegucigalpa en ríos furiosos. Nuestra casa, construida cerca del río Choluteca, se encontraba en una zona particularmente vulnerable. La madrugada del segundo día de lluvia torrencial, el agua comenzó a filtrarse por debajo de la puerta. Mi padre, siempre protector, nos reunió a todos en el cuarto más alto de la casa, pero el nivel del agua seguía subiendo de manera implacable. Lo que sucedió después permanece grabado en mi memoria como una cicatriz que nunca sanó completamente. Una avalancha de lodo y escombros, precedida por un rugido ensordecedor, se llevó la mitad de nuestra casa. En cuestión de segundos, vi cómo mis padres desaparecían entre los escombros, sus gritos ahogados por el estruendo del desastre. Mis hermanas y yo fuimos arrastrados por la corriente, pero por algún milagro que aún no comprendo, los tres logramos aferrarnos a un árbol de mango que resistió la fuerza del agua. Pasamos 18 horas subidos a ese árbol, abrazándonos para darnos calor, esperando un rescate que tardó una eternidad en llegar. 18 horas en las que el silencio entre las ráfagas de viento se volvía ensordecedor. 18 horas en las que cada minuto sin escuchar las voces de nuestros padres se sentía como una eternidad. Fue durante esas horas interminables que nació en mí un terror profundo e irracional al silencio, a la soledad, a la ausencia de voces humanas que me confirmaran que seguía vivo, que no estaba abandonado en este mundo cruel. Cuando finalmente llegó el rescate, fuimos llevados a un refugio temporal en la Escuela República de México, donde cientos de familias damnificadas intentaban reconstruir sus vidas. Allí conocí por primera vez lo que realmente significaba estar solo. Aunque estábamos rodeados de gente, aunque mis hermanas dormían en los catres vecinos, yo me sentía completamente aislado. El ruido constante del refugio, bebés llorando, adultos conversando en voz baja, el crujir de los catres de metal, se convirtió en mi refugio emocional cuando esos sonidos disminuían durante la noche, cuando el cansancio finalmente vencía a las familias desplazadas. Yo permanecía despierto, aterrorizado por el silencio que se instalaba en el refugio. Mis hermanas y yo fuimos finalmente acogidos por nuestra tía abuela Concepción, una mujer severa pero bondadosa que vivía en el barrio Comayagüela, del otro lado del río. Su casa era pequeña, con paredes de ladrillo sin repello y un techo de láminas que hacía eco cada vez que llovía. Tía Concepción trabajaba
trabajaba como costurera y el sonido constante de su máquina Singer se convirtió en mi nuevo refugio auditivo. Cuando ella paraba de coser para almorzar o descansar, yo inmediatamente encendía el radio, subía el volumen del televisor o inventaba excusas para salir a la calle donde siempre había voces, música, el bullicio reconfortante de la vida urbana. Durante mi adolescencia, desarrollé estrategias cada vez más elaboradas para evitar cualquier momento de silencio. Me uní a todos los grupos posibles en el Instituto Central Vicente Cáceres, el coro, el equipo de debate, el grupo de teatro, cualquier actividad que garantizara estar rodeado de gente. Mis compañeros me conocían como el muchacho sociable, el que siempre tenía una broma preparada, el que organizaba las reuniones después de clase. Pero en realidad, cada una de esas interacciones era un mecanismo de supervivencia disfrazado de carisma. Cuando llegó el momento de elegir una carrera universitaria, opté por contaduría pública, no por vocación, sino porque sabía que los contadores siempre trabajaban en oficinas llenas de gente, rodeados del constante teclear de máquinas de escribir y calculadoras, del ir y venir de clientes y colegas. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras se convirtió en mi santuario perfecto. Pasillos siempre llenos de estudiantes, aulas donde nunca faltaba el murmullo de conversaciones, cafeterías bulliciosas donde podía pasar horas fingiendo estudiar mientras me nutría del ruido de la vida universitaria. Fue durante mis estudios que conocí a Marisol Espinosa, una estudiante de magisterio de Choluteca que había llegado a Tegucigalpa para estudiar en la Escuela Superior del Profesorado. Marisol era extrovertida, siempre rodeada de amigas, siempre hablando, siempre llenando cada espacio con su risa contagiosa y sus historias interminables sobre su familia del sur. Me enamoré de ella, o al menos eso creí en aquel momento. Ahora, desde esta perspectiva de comprensión absoluta, entiendo que lo que realmente me atrajo de Marisol no era el amor romántico, sino la promesa de nunca más estar solo. Nuestro noviazgo fue un torbellino de actividades sociales. Íbamos a cada baile, a cada festival, a cada reunión familiar que se presentara. Marisol tenía una familia numerosa y unida en Choluteca, y yo me aferré a esas reuniones familiares como un náufrago se aferra a una tabla de salvación. Los domingos en casa de los Espinosa se convirtieron en mis días favoritos. La casa siempre llena de tíos, primos, sobrinos, el patio resonando con risas, música de mariachi y el constante trajín de las mujeres preparando la comida en fogones de leña. Nos casamos en 1979 en una ceremonia multitudinaria en la Catedral San Miguel Arcángel de Tegucigalpa. Yo insistí en que fuera una boda grande, con muchos invitados, mucha música, mucha celebración. Marisol, que venía de una familia tradicional, estuvo encantada con la idea. Durante la luna de miel en San Pedro Sula, nos quedamos en el Hotel Copantl, famoso por estar siempre lleno de huéspedes, por su restaurante bullicioso y por las celebraciones que se extendían hasta altas horas de la madrugada. Los primeros años de matrimonio fueron los más felices de mi vida, aunque esa felicidad estaba construida sobre cimientos frágiles. Alquilamos una casa en el barrio Lomas del Guijarro, específicamente porque estaba en una zona densamente poblada, rodeada de familias jóvenes con niños, donde siempre había ruido, siempre había vida. Marisol quedó embarazada rápidamente y llegaron nuestros hijos, primero Miguel Ángel, luego Ana Patricia y finalmente Carlos Eduardo. La casa se llenó de los sonidos más hermosos que había escuchado en años: llantos de bebés, risas infantiles, el constante parloteo de niños pequeños aprendiendo a hablar, los juegos ruidosos en el patio, las peleas típicas entre hermanos. Yo me sumergí en esa sinfonía familiar con un alivio profundo que nunca expresé en voz alta. Trabajaba en la firma contable Rodríguez y Asociados, ubicada en el centro de Tegucigalpa, donde el bullicio de la ciudad comercial garantizaba que nunca habría un momento de silencio incómodo. Durante décadas, esta estrategia funcionó perfectamente. Mi vida estaba meticulosamente diseñada para evitar cualquier momento de soledad. En el trabajo, siempre había clientes que atender, colegas con quienes conversar, teléfonos que sonaban constantemente. En casa estaban Marisol y los niños, siempre necesitando atención, siempre generando el ruido reconfortante de una familia activa. Los fines de semana los llenaba con visitas familiares, partidos de fútbol en el Estadio Nacional, paseos al Parque La Leona, donde siempre había multitudes. Pero la vida, como he aprendido desde este plano de existencia, tiene una forma peculiar de confrontarnos exactamente con aquello que más tememos. Los niños crecieron. Como inevitablemente sucede, Miguel Ángel se graduó de ingeniero industrial y emigró a Houston en busca de mejores oportunidades. Ana Patricia se casó con un médico y se mudó a Costa Rica. Carlos Eduardo, el más joven, siguió el
ejemplo de su hermano mayor y se fue a Miami para estudiar administración de empresas. De repente, la casa que durante décadas había sido un refugio de sonidos familiares se volvió extrañamente silenciosa. Solo quedábamos Marisol y yo, y por primera vez en nuestro matrimonio nos vimos obligados a confrontar lo que realmente había entre nosotros cuando se eliminaba el ruido constante de la crianza. Lo que descubrimos fue devastador. Después de 30 años de matrimonio, éramos dos extraños que habían compartido una casa, pero nunca realmente se habían conocido. Marisol, ahora en sus 50, comenzó a cuestionar aspectos de nuestra relación que durante años había dado por sentado. Se preguntaba por qué yo siempre insistía en tener el radio encendido durante las cenas, por qué evitaba los momentos íntimos de conversación tranquila, por qué siempre buscaba llenar cada espacio de silencio con actividades o ruido. Comenzó a darse cuenta de que en 30 años de matrimonio nunca habíamos tenido una conversación profunda en silencio, nunca habíamos disfrutado simplemente de la compañía mutua sin distracciones externas. El deterioro de nuestro matrimonio fue gradual pero implacable. Marisol comenzó a alejarse emocionalmente, buscando espacios de reflexión y silencio que yo interpretaba como amenazas existenciales. Cuando ella sugería que pasáramos una tarde tranquila leyendo juntos, yo inmediatamente proponía salir al centro comercial. Cuando ella quería tener conversaciones serias sobre nuestro futuro, yo encendía el televisor o inventaba emergencias laborales que requerían mi atención inmediata. La crisis final llegó en el 2020, durante la pandemia del COVID-19. El confinamiento obligatorio nos encerró en casa durante meses y por primera vez en décadas me vi forzado a confrontar largos periodos de silencio. Marisol, que había desarrollado durante los años una mayor tolerancia e incluso aprecio por los momentos tranquilos, encontraba paz en la quietud forzada. Yo, en cambio, me convertí en un manojo de nervios, obsesionado con llenar cada segundo de silencio con noticias, música, llamadas telefónicas innecesarias a conocidos lejanos. Fue durante esos meses de cuarentena que Marisol finalmente encontró el valor para expresar lo que había estado sintiendo durante años, que nuestro matrimonio había sido una ilusión, una representación teatral donde yo había usado la vida familiar como escudo contra mis propios demonios internos, sin nunca permitir que existiera una verdadera intimidad entre nosotros. Me confesó que se sentía como si hubiera vivido 30 años con un extraño que tenía terror de conocerse a sí mismo. El día que Marisol me pidió el divorcio, el 15 de marzo de 2021, fue el momento más aterrador de mi vida hasta ese punto. Por primera vez en décadas, me enfrenté a la perspectiva real de vivir completamente solo. Mis hijos vivían en el extranjero. Marisol se mudaría a casa de su hermana y yo me quedaría en esa casa de Lomas del Guijarro que de repente se sentía enorme y amenazadoramente silenciosa. Cuando Marisol cerró la puerta por última vez el 3 de abril de 2021, el sonido del pestillo resonó en mi pecho como un disparo. Me quedé parado en el umbral durante varios minutos, esperando escuchar sus pasos alejándose por la acera, el sonido del motor de su hermana arrancando, cualquier indicio auditivo que confirmara que la vida continuaba más allá de las paredes de mi casa. Pero cuando finalmente esos sonidos se desvanecieron en la distancia, fui confrontado por algo que no había experimentado en más de 40 años. El silencio absoluto de una casa vacía. La casa en Lomas del Guijarro, que durante décadas había sido mi refugio lleno de voces familiares, se transformó instantáneamente en una trampa acústica. Cada habitación parecía amplificar el vacío. Cada rincón gritaba la ausencia de vida humana. El eco de mis propios pasos en el piso de cerámica se volvió ensordecedor, rebotando contra las paredes con una resonancia que me ponía los nervios de punta. Incluso mi propia respiración se sentía demasiado fuerte, demasiado presente en esa vastedad silenciosa. Mi primera reacción fue puramente instintiva: encender cada dispositivo electrónico que pudiera producir sonido. Corrí por la casa como un hombre poseído, prendiendo radios en cada habitación. En la sala, sintonicé Radio América en una programación de música ranchera que duraba todo el día. En la cocina, dejé encendida Radio HRN, con sus noticieros constantes y programas de llamadas telefónicas. En mi dormitorio, puse la radio en estéreo Super 9.6 que transmitía baladas románticas las 24 horas. En el dormitorio de huéspedes, que antes había sido el cuarto de Carlos Eduardo, sintonicé una estación de música cristiana que llenaba el espacio con himnos y predicaciones continuas. Pero incluso con 4 radios funcionando simultáneamente en diferentes estaciones, la casa seguía sintiéndose mortalmente silenciosa. Los sonidos artificiales no lograban llenar el vacío emocional que
que dejaba la ausencia de voces humanas reales. Era como si mi cerebro hubiera desarrollado la capacidad de filtrar el ruido de fondo para concentrarse obsesivamente en los espacios de silencio que se colaban entre las canciones, entre las palabras de los locutores, entre los comerciales. Durante las primeras semanas después de la partida de Marisol, desarrollé rutinas cada vez más desesperadas para evitar cualquier momento de quietud. Me despertaba todas las mañanas a las 5:30, no porque tuviera obligaciones tempranas, sino porque el amanecer traía consigo los sonidos naturales de la ciudad despertando, los primeros autobuses de la ruta urbana rugiendo por la avenida Juan Pablo II, los vendedores ambulantes pregonando café y baleadas para los trabajadores madrugadores, los gallos de los vecinos que aún mantenían pequeños patios con animales domésticos. Desarrollé una obsesión patológica con las noticias de radio y televisión. Tenía 3 televisores funcionando en diferentes canales: TEN Canal 10 con sus noticieros matutinos, Televicentro con sus programas de variedades y HSH con su programación de noticias internacionales. Durante el desayuno, que preparaba con todos los aparatos encendidos, escuchaba simultáneamente las noticias en español de CNN, los reportes locales sobre la situación política de Honduras y los programas de radio que discutían todo, desde el precio del dólar hasta los últimos escándalos de corrupción en el gobierno. Mi trabajo en la firma contable se convirtió en mi única salvación durante el día. La oficina en el centro de Tegucigalpa estaba ubicada en el 3er piso de un edificio comercial en la avenida Miguel Paz Barahona, justo encima de una farmacia y al lado de un banco. El ruido constante del tráfico, los clientes entrando y saliendo del banco, las conversaciones de mis colegas, los teléfonos sonando constantemente, se convirtieron en mi refugio diario. Comencé a llegar cada vez más temprano y a quedarme cada vez más tarde, inventando trabajo adicional, organizando archivos que no necesitaban organización, revisando cuentas que ya habían sido revisadas 3 veces. Mis colegas en Rodríguez y Asociados comenzaron a notar mi comportamiento extraño, pero lo atribuían al divorcio reciente. María Elena Bustamante, la secretaria principal que había trabajado allí durante 15 años, me comentaba con frecuencia que me veía más nervioso, más hablador de lo usual. Yo había desarrollado la costumbre de iniciar conversaciones innecesarias con cualquier persona que estuviera cerca, manteniéndolas mucho más tiempo del socialmente apropiado, simplemente para evitar regresar a mi escritorio en momentos de menor actividad en la oficina. Las tardes se convirtieron en mi momento más vulnerable. Cuando terminaba el horario laboral y tenía que regresar a casa, comenzaba a sentir una ansiedad física que se manifestaba en sudoración, palpitaciones y una sensación de ahogo. Para postergar el momento inevitable de entrar a la casa vacía, desarrollé elaboradas rutinas de distracción. Paraba en el supermercado más menos, no porque necesitara comprar algo específico, sino porque era un lugar lleno de gente, carritos rodando, niños llorando, música ambiental, anuncios publicitarios por los altavoces. Caminaba lentamente por cada pasillo, fingiendo comparar precios, leyendo etiquetas de productos que no tenía intención de comprar, simplemente absorbiendo el ruido reconfortante de la actividad comercial. Los empleados del supermercado comenzaron a reconocerme como el señor mayor que aparecía todas las tardes y compraba cosas extrañas: una lata de atún un día, una bolsa de café otro día, nunca una compra completa, siempre productos sueltos que justificaran pasar al menos una hora en esos pasillos bulliciosos. Cuando finalmente no me quedaba más remedio que regresar a casa, tenía desarrollado un ritual específico para entrar. Antes de abrir la puerta principal, encendía mi teléfono celular en altavoz y llamaba a cualquier conocido que pudiera tolerar una conversación. Llamaba a mis primos en San Pedro Sula, a antiguos colegas de la universidad, a clientes de la firma contable con quienes había mantenido relaciones cordiales a lo largo de los años. Inventaba excusas para estas llamadas, preguntas sobre trámites fiscales, saludos de cumpleaños atrasados, consultas sobre familiares en común. Mientras hablaba por teléfono, recorría toda la casa encendiendo cada radio, cada televisor, cada aparato electrónico capaz de producir sonido. Tenía una radio pequeña en el baño, un equipo de sonido en el comedor, un televisor portátil en la cocina, y había comprado parlantes Bluetooth adicionales que distribuía por toda la casa conectados a diferentes estaciones de música en Internet. Mi factura de electricidad se disparó durante esos meses, pero el costo económico me parecía insignificante comparado con el costo emocional de enfrentar el silencio. Las cenas se convirtieron en eventos particularmente tortuosos. Comer solo había sido siempre una experiencia que evitaba cuidadosamente y ahora me veía obligado a hacerlo todas las noches. Desarrollé la costumbre de cenar frente al televisor
televisor con el volumen al máximo, generalmente viendo noticieros o programas de entretenimiento que requerían poca atención, pero proporcionaban un ruido de fondo constante. Comía rápidamente, masticando de manera mecánica, más interesado en terminar pronto ese momento vulnerable que en disfrutar la comida. Los fines de semana se convirtieron en desafíos épicos de supervivencia emocional. Sin la estructura del trabajo que me proporcionaba 8 horas diarias de refugio auditivo, tenía que llenar 48 horas completas con ruido artificial y actividades que me mantuvieran rodeado de gente. Los sábados por la mañana iba religiosamente al mercado Los Dolores, el mismo donde mi madre había vendido nacatamales cuando yo era niño. No iba por nostalgia o por productos específicos, sino porque era el lugar más ruidoso y caótico que conocía en toda Tegucigalpa. El mercado Los Dolores era una explosión sensorial perfecta para mis necesidades. Vendedores gritando los precios de frutas y verduras, radios portátiles sintonizados en diferentes estaciones, creando una cacofonía musical, niños corriendo entre los puestos, el constante regateo entre compradores y vendedores, el ruido metálico de las balanzas, el crujir de las bolsas plásticas, los motores de las camionetas descargando mercancía. Pasaba horas allí, caminando sin rumbo específico, comprando pequeñas cantidades de productos que luego se echaban a perder en mi refrigerador, porque en realidad no tenía hambre de comida, tenía hambre de ruido humano. Los domingos los dedicaba a visitas familiares forzadas. Iba a casa de mi prima Leticia en la colonia Kennedy, no porque tuviéramos una relación particularmente cercana, sino porque ella tenía 5 nietos pequeños que garantizaban un nivel de ruido constante durante toda la visita. Llegaba sin avisar, cargando regalos innecesarios para los niños, inventando motivos para extender mi estadía lo más posible. Mi prima, una mujer generosa pero perceptiva, comenzó a darse cuenta de que mis visitas tenían más que ver con mi necesidad de compañía que con el afecto familiar genuino. Durante esos meses también desarrollé una dependencia cada vez mayor de las pastillas para dormir. Las noches eran mis momentos más vulnerables, cuando el cansancio natural hacía que mi vigilancia contra el silencio se relajara. Por más radios que tuviera encendidos, por más televisores que funcionaran toda la noche, mi cerebro parecía sintonizar automáticamente con los pequeños espacios de quietud que se colaban entre los sonidos artificiales. Esos momentos de silencio parcial me generaban una ansiedad tan intensa que mi corazón se aceleraba y mi respiración se volvía irregular. Comencé tomando una pastilla de lorazepam que me había sobrado de cuando Marisol las usaba para su ansiedad predivorcio. La pastilla me proporcionaba aproximadamente 6 horas de sueño interrumpido, tiempo suficiente para evitar las horas más silenciosas de la madrugada, pero mi cuerpo desarrolló tolerancia rápidamente y pronto necesitaba dosis más altas para lograr el mismo efecto sedante. Sin prescripción médica oficial, comencé a comprar pastillas en diferentes farmacias del centro de Tegucigalpa, rotando entre establecimientos para evitar preguntas incómodas sobre la frecuencia de mis compras. La combinación de aislamiento social, dependencia de sedantes y la constante sobreestimulación auditiva comenzó a afectar mi rendimiento laboral. Llegaba a la oficina agotado después de noches de sueño artificial, con reflejos lentos y concentración disminuida. Cometía errores en cálculos que normalmente habría resuelto automáticamente. Perdía documentos importantes, olvidaba citas con clientes. Don Rafael Rodríguez, el socio principal de la firma, me llamó a su oficina en 2 ocasiones para expresar su preocupación por mi estado general y sugerir que considerara tomar vacaciones o buscar ayuda profesional. Pero buscar ayuda significaría tener que explicar mi problema, y explicar mi problema significaría tener que reconocer la naturaleza irracional de mi terror al silencio. Significaría admitir que a los 65 años no había desarrollado la capacidad básica de estar solo conmigo mismo que había construido toda mi vida adulta como una elaborada estrategia de evitación emocional. Significaría confrontar la posibilidad de que mi matrimonio hubiera sido más una alianza defensiva contra la soledad que una verdadera relación amorosa. En lugar de buscar ayuda, intensifiqué mis estrategias de distracción. Compré más radios, más televisores, más dispositivos tecnológicos, contraté servicios de televisión por cable premium que me daban acceso a cientos de canales internacionales. Descubrí aplicaciones de música en Internet que transmitían contenido las 24 horas desde diferentes países de América Latina. Mi casa se convirtió en una torre de Babel electrónica, con sonidos en español, inglés y portugués, mezclándose en una cacofonía constante que me tranquilizaba, pero que probablemente hubiera vuelto loco a cualquier visitante ocasional. Los pocos amigos que aún mantenía comenzaron
comenzaron a notar mi comportamiento cada vez más errático. Cuando me invitaban a sus casas para cenas o reuniones sociales, yo insistía en llevar una radio portátil por si acaso había noticias importantes. Durante las conversaciones tenía dificultades para tolerar las pausas naturales del diálogo, llenando cada momento de silencio con comentarios innecesarios o preguntas repetitivas. Mi necesidad desesperada de ruido constante se había vuelto tan evidente que la gente comenzó a sentirse incómoda en mi presencia. El punto de quiebre llegó la noche del 23 de octubre de 2023, exactamente 25 años después del huracán Mitch que había matado a mis padres. No era una fecha que recordara conscientemente, pero mi cuerpo pareció recordar la aniversario de manera visceral. Esa tarde, uno de los transformadores eléctricos del barrio había fallado, dejando sin electricidad a varias cuadras, incluyendo mi casa. De repente, todos mis dispositivos de ruido se apagaron simultáneamente, dejándome en un silencio tan profundo que parecía tener peso físico. Entré en pánico inmediatamente. Corrí a mi automóvil para escuchar la radio, pero la batería estaba descargada. Traté de usar mi teléfono celular, pero se había quedado sin carga porque lo había estado usando constantemente durante el día para hacer llamadas innecesarias. Caminé por las calles del barrio buscando algún lugar abierto con electricidad, pero era tarde en la noche y todos los negocios estaban cerrados. Por primera vez en más de 2 años me vi completamente privado de ruido artificial, forzado a confrontar el silencio total de la noche. Regresé a casa en un estado de agitación extrema. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Mis manos temblaban incontrolablemente. Sudaba profusamente a pesar de que la noche era fresca. Tomé 2 pastillas de lorazepam, luego una tercera cuando las primeras 2 no parecieron hacer efecto. El silencio me rodeaba como una presencia amenazante y cada pequeño ruido natural, el viento en las hojas, el ladrido lejano de un perro, el crujir de la casa asentándose, se amplificaba en mi mente hasta volverse ensordecedor. Esa fue la noche que cambió todo, la noche en que mi guerra contra el silencio finalmente llegó a su conclusión inevitable. Mi cuerpo, después de meses de abuso con sedantes y estrés crónico, finalmente se rebeló contra el régimen de supervivencia que había estado imponiendo. El corazón que había estado latiendo en pánico durante horas se ralentizó gradualmente. Los pulmones que habían estado luchando por respirar en medio de la ansiedad comenzaron a relajarse y mi conciencia se desvaneció lentamente en la oscuridad más profunda que había experimentado jamás. La transición entre la vida y la muerte no fue como había imaginado durante todos esos años de terror nocturno. No hubo una luz brillante al final de un túnel. No escuché voces angelicales llamándome hacia algún paraíso prometido. No experimenté la revisión cinematográfica de mi vida que describen tantos relatos de experiencias cercanas a la muerte. En cambio, lo que experimenté fue algo mucho más sutil y, al mismo tiempo, infinitamente más profundo, el silencio más perfecto que jamás había conocido, y la comprensión gradual de que ese silencio no era la ausencia de vida, sino su esencia más pura. El momento exacto de mi partida física ocurrió aproximadamente a las 3:47 de la madrugada del 24 de octubre de 2023. Lo sé con precisión no porque hubiera algún reloj marcando el tiempo en mi nueva realidad, sino porque el tiempo mismo adquirió una cualidad completamente diferente en mi nueva forma de existencia. Pude percibir retrospectivamente cada segundo de mis últimos momentos terrenales con una claridad que jamás había tenido mientras vivía. Mi corazón dando sus últimos latidos irregulares, mis pulmones expulsando el aire final, la combinación letal de 3 pastillas de lorazepam interactuando con el estrés extremo que había estado soportando durante meses. Pero lo más extraordinario no fue el proceso físico del morir, sino lo que sucedió inmediatamente después. Durante 67 años había luchado desesperadamente contra el silencio, construyendo murallas elaboradas de ruido artificial para protegerme de lo que creía que era el vacío amenazante de la quietud absoluta. Ahora, por primera vez en mi existencia, me encontraba sumergido en un silencio tan completo que trascendía cualquier concepto terrenal del término, y en lugar del terror que había anticipado durante décadas, experimenté una paz tan profunda que mi conciencia se expandió de maneras que nunca había creído posible. Este silencio del plano espiritual no era la ausencia de sonido que había temido en vida, sino algo completamente diferente, una quietud llena, vibrante, pulsante, con una energía que contenía todas las posibilidades de sonido sin necesidad de manifestarlas físicamente. Era como estar en el centro perfecto de una sinfonía infinita donde cada nota existía simultáneamente en potencia pura, creando una armonía
sabía que no necesitaba oídos físicos para ser percibida. Mi conciencia, liberada de las limitaciones de un cuerpo nervioso y una mente aterrorizada, pudo finalmente comprender que lo que había estado huyendo toda mi vida no era el silencio real, sino mi propia resistencia a encontrarme conmigo mismo. Los primeros momentos en este nuevo estado de existencia fueron desconcertantes no por ser aterradores, sino por ser inexplicablemente familiares. Era como si hubiera regresado a un hogar que había olvidado, pero que mi alma reconocía inmediatamente. No había paredes, no había límites físicos, no había la claustrofobia espacial que había experimentado en mi casa de Lomas del Guijarro durante esos últimos meses de vida. En cambio, existía en una vastedad que no se definía por dimensiones geográficas, sino por posibilidades emocionales y espirituales infinitas. Gradualmente, comencé a comprender que mi nueva forma de percepción era radicalmente diferente de los sentidos físicos que había conocido en vida. No veías en el sentido tradicional, pero tenía una conciencia visual completa de mi entorno espiritual. No escuchaba sonidos como los había conocido en el mundo físico, pero estaba completamente sintonizado con vibraciones y comunicaciones que trascendían el lenguaje oral. Era como si cada uno de mis sentidos terrenales hubiera sido expandido y refinado hasta convertirse en formas de percepción muchísimo más sutiles y comprensivas. El silencio que me rodeaba comenzó a revelar sus capas más profundas. Lo que inicialmente había percibido como quietud absoluta, gradualmente se desdobló en una sinfonía de presencias espirituales, cada una contribuyendo a una armonía cósmica que existía más allá del alcance de los oídos humanos. No eran voces en el sentido que conocía en vida, sino comunicaciones directas de conciencia a conciencia, transmisiones de comprensión pura que no requerían palabras, sonidos o incluso pensamientos formulados verbalmente. Fue entonces cuando comencé a percibir que no estaba solo en este nuevo plano de existencia. Había otras presencias cerca de mí, seres que emanaban una calidez y familiaridad que me resultaban inexplicablemente reconfortantes. No tenían formas físicas como las había conocido en vida, pero poseían identidades distintivas que mi conciencia expandida podía discernir claramente. Había una presencia maternal que irradiaba una ternura infinita, otra que emanaba una sabiduría paternal profunda, y varias más que parecían estar allí específicamente para acompañar mi transición desde el mundo físico a esta nueva realidad espiritual. Lentamente, estas presencias comenzaron a comunicarse conmigo sin palabras, transmitiendo directamente a mi conciencia comprensiones que habrían requerido volúmenes enteros de explicación en el mundo terrenal. Me mostraron que el silencio que tanto había temido en vida era en realidad el medio natural de la comunicación espiritual, la frecuencia en la cual las almas se reconocen y se conectan unas con otras. Todo el ruido que había buscado desesperadamente durante décadas había sido una distracción de esta forma más pura de conexión, una barrera que yo mismo había construido entre mi conciencia y la comprensión más profunda de mi propia naturaleza espiritual. Una de las revelaciones más impactantes que recibí durante estos primeros momentos fue la comprensión de que mis padres, Dolores y Miguel, habían estado presentes conmigo durante toda mi vida terrenal, tratando de comunicarse conmigo a través de la quietud que yo había rechazado sistemáticamente. Cada momento de silencio que había evitado con tanto pánico había sido en realidad una oportunidad perdida de conexión con ellos, un portal hacia la comprensión espiritual que había estado bloqueando con mis radios, televisores y ruido artificial constante. Pude percibir retrospectivamente cientos de ocasiones durante mi vida adulta cuando ellos habían intentado alcanzarme a través del silencio, esos momentos de quietud temprano en la mañana antes de que encendiera los radios, esos instantes de pausa entre canciones cuando mi ansiedad se disparaba, esos segundos de tranquilidad durante los apagones eléctricos cuando mi terror se volvía insoportable. En cada una de esas ocasiones, mis padres habían estado allí, emanando amor y tratando de transmitir la paz que yo desesperadamente necesitaba, pero que no podía recibir porque había entrenado mi conciencia para rechazar precisamente el medio a través del cual ellos podían comunicarse conmigo. La presencia de mi madre se manifestó con particular claridad durante estos primeros momentos de comprensión. Pude sentir su esencia exactamente como la recordaba de mi infancia. Esa calidez incondicional, esa capacidad de tranquilizar con su mera presencia, esa sabiduría maternal que siempre había sabido exactamente lo que yo necesitaba escuchar. Pero ahora, liberado de las limitaciones de la comunicación verbal, pude recibir de ella comprensiones mucho más profundas
profundas de las que había sido capaz de transmitir cuando vivía en forma física. Me mostró que mi terror al silencio había comenzado no en el momento traumático del huracán Mitch, sino mucho antes, en mi infancia temprana, cuando como niño sensible había comenzado a confundir la quietud externa con abandono emocional. Me ayudó a comprender que incluso durante mis primeros años de vida, yo había sido un niño que necesitaba constante confirmación auditiva de que no estaba solo, que interpretaba cualquier pausa en la actividad familiar como una amenaza a mi seguridad emocional. El huracán había simplemente amplificado una vulnerabilidad que ya existía, transformando una sensibilidad infantil normal en una fobia que había controlado toda mi vida adulta. Mi padre también se comunicó conmigo durante estos momentos iniciales, pero su presencia tenía cualidades diferentes a las de mi madre. Miguel emanaba una comprensión profunda sobre la naturaleza del miedo masculino, sobre cómo los hombres de nuestra cultura a menudo aprenden a evitar la introspección porque la asocian con vulnerabilidad. Me transmitió la comprensión de que mi búsqueda constante de ruido externo había sido una forma de masculinidad malentendida, un intento de evitar confrontar las emociones más profundas que creía que me harían aparecer débil o poco varonil ante el mundo. A través de su comunicación silenciosa, comprendí que él también había luchado con formas similares de evitación emocional durante su vida terrenal, aunque las suyas se habían manifestado de manera diferente. Mientras yo había usado el ruido como distracción, él había usado el trabajo físico constante, manteniéndose ocupado con proyectos de carpintería incluso cuando no había necesidad económica de hacerlo, usando sus manos para evitar confrontar los sentimientos que no sabía cómo procesar verbalmente. Pero la comunicación más transformadora durante estos primeros momentos en el plano espiritual no vino de mis padres ni de las otras presencias familiares, sino de una fuente que inicialmente no pude identificar. Era una presencia que emanaba una sabiduría antigua y universal, alguien que parecía entender no solo mi experiencia personal, sino el contexto más amplio de por qué las almas eligen encarnarse en situaciones que las obligarán a confrontar sus miedos más profundos. Esta presencia me transmitió la comprensión de que mi vida entera había sido diseñada en un nivel que trascendía la comprensión terrenal, como una oportunidad para aprender sobre la naturaleza real de la soledad y la conexión espiritual. Cada experiencia que había interpretado como confirmación de mi abandonment, la muerte de mis padres, el divorcio de Marisol, la emigración de mis hijos, había sido en realidad una invitación a descubrir que la verdadera compañía no dependía de la presencia física de otros seres humanos, sino de mi capacidad de conectarme con la red infinita de conciencias que siempre había existido a mi alrededor. Me mostró que durante todos esos años de matrimonio y vida familiar, cuando me había sentido acompañado por el ruido y la actividad constante, en realidad había estado más solo de lo que nunca había estado después del divorcio. El ruido había sido una barrera que me había impedido conectarme genuinamente no solo con Marisol y mis hijos, sino conmigo mismo y con las presencias espirituales que constantemente habían intentado comunicarse conmigo a través de la quietud. Esta revelación vino acompañada de una comprensión emocional tan profunda que transformó retroactivamente mi percepción de cada momento de mi vida terrenal. Pude ver claramente cómo mi miedo al silencio había sido la raíz de casi todas mis decisiones importantes. Mi elección de carrera, mi selección de Marisol como esposa, mi insistencia en tener múltiples hijos, mis estrategias de evitación durante los últimos años de vida. Toda mi existencia había sido una elaborada estrategia para evitar confrontar la quietud interior donde residía mi verdadera naturaleza espiritual. El silencio que ahora me rodeaba completamente no contenía ninguna de las amenazas que había imaginado durante décadas de terror nocturno. No había vacío, no había abandono, no había la confirmación de mi insignificancia cósmica que había temido encontrar en los espacios silenciosos. En cambio, había descubierto que el silencio era el medio natural del amor incondicional, la frecuencia en la cual las almas se reconocen como partes de una unidad infinita que nunca había estado fragmentada, nunca había estado sola, nunca había necesitado el ruido artificial para confirmar su existencia. Por primera vez en 67 años de existencia consciente, experimenté lo que realmente significaba estar en paz conmigo mismo, y esa paz era tan vasta, tan completa, tan llena de amor y comprensión, que comprendí finalmente por qué había tenido tanto miedo de encontrarla. Una vez que mi conciencia se estableció completamente en este nuevo plano de existencia, comencé a percibir la naturaleza verdaderamente extraordinaria de lo que había interpretado como soledad durante mi vida terrenal. Cada momento
momento que había creído estar solo durante 67 años había sido una ilusión monumental, una percepción limitada por los sentidos físicos y la comprensión fragmentada que caracteriza la existencia humana. Ahora, desde esta perspectiva expandida, pude ver claramente que jamás, ni por un solo instante, había estado realmente solo. Mi vida había transcurrido inmersa en una red infinita de conexiones espirituales que mi terror al silencio me había impedido percibir. Lo que me reveló con mayor claridad de esta comprensión fue la llegada gradual de presencias que reconocí inmediatamente como almas que habían sido significativas en mi existencia terrenal. No llegaron de manera dramática o anunciada, sino que gradualmente se materializaron en mi campo de percepción espiritual como reconocimientos mutuos de almas que se reencuentran después de una separación temporal. La primera en manifestarse claramente fue mi hermana Carmen, quien había fallecido 5 años antes que yo en un accidente automovilístico en la carretera hacia San Pedro Sula. Carmen apareció no con la forma física deteriorada de sus últimos días terrenales, cuando la diabetes había afectado su cuerpo y su energía, sino como la esencia pura de quien había sido durante toda nuestra convivencia familiar. Era la misma hermana protectora que me había cuidado después de la muerte de nuestros padres, la que había insistido en que los 3 hermanos permaneciéramos unidos bajo la tutela de tía Concepción, la que había sacrificado sus propios planes de estudiar enfermería para trabajar desde adolescente y contribuir económicamente a nuestra supervivencia. Su comunicación conmigo no requirió palabras ni explicaciones complicadas. A través de la transmisión directa de comprensión que caracteriza las interacciones en este plano, Carmen me mostró que había estado presente durante todos mis momentos de mayor terror a la soledad, especialmente durante esos últimos meses después del divorcio, cuando mi pánico se había vuelto casi insoportable. Me reveló que cada vez que yo había sentido una presencia indefinible en mi casa de Lomas del Guijarro, cada vez que había experimentado esa sensación sutil de que alguien me acompañaba durante mis noches de insomnio, había sido ella tratando de tranquilizar mi espíritu atormentado. Lo más revelador fue comprender que Carmen había intentado comunicarse conmigo desde el momento de su propia transición al plano espiritual. Durante esos 5 años entre su muerte y la mía, ella había estado constantemente cerca de mí, tratando de transmitir paz y comprensión a través de los únicos medios disponibles para las almas desencarnadas, los momentos de quietud y silencio que yo sistemáticamente había evitado. Cada vez que me acostaba para dormir y experimentaba esos segundos de tranquilidad antes de encender algún dispositivo de ruido, Carmen había estado allí, emanando el amor fraternal incondicional que siempre había caracterizado nuestra relación. Me mostró retrospectivamente docenas de ocasiones específicas durante mis últimos años de vida, cuando había intentado intervenir de maneras sutiles para aliviar mi sufrimiento. Recordé entonces esos momentos inexplicables cuando, en medio de mi pánico nocturno, había sentido una calma repentina e inexplicable que duraba apenas unos minutos antes de que mi ansiedad regresara. Recordé esas mañanas cuando despertaba sintiéndome ligeramente menos agotado sin razón aparente, esos días cuando encontraba objetos en lugares donde no recordaba haberlos dejado, como si alguien hubiera estado organizando discretamente mi entorno para hacerlo más acogedor. Todos estos pequeños milagros cotidianos habían sido manifestaciones de la presencia constante de Carmen, trabajando dentro de las limitaciones que existen entre el plano espiritual y el mundo físico para proporcionarme el consuelo que desesperadamente necesitaba, pero que no podía recibir debido a mi resistencia al silencio. Su amor fraternal había estado rodeándome constantemente, pero mi terror a la quietud había bloqueado mi capacidad de percibir sus esfuerzos por consolarme. Poco después de este reencuentro con Carmen, comenzaron a manifestarse otras presencias familiares que expandieron aún más mi comprensión sobre la naturaleza ilusoria de la soledad. Mi hermana menor, Esperanza, que había emigrado a Canadá en 1995 y había muerto allá de cáncer de mama en el 2018, se comunicó conmigo con una claridad que jamás habíamos logrado durante su vida física. Esperanza siempre había sido la más reservada de los 3 hermanos, la que tenía mayor dificultad para expresar sus emociones verbalmente, la que había mantenido distancia geográfica y emocional de la familia durante sus últimos años de vida. Pero ahora, liberada de las limitaciones de la comunicación verbal y las barreras culturales que habían complicado nuestra relación terrenal, Esperanza pudo transmitirme directamente el amor profundo que siempre había sentido por mí, pero que nunca había sabido cómo expresar. Me
reveló que su aparente frialdad durante los últimos años de vida había sido en realidad una forma de protegerme de su propia angustia por no poder ayudarme con mi creciente inestabilidad emocional después del divorcio. Desde Canadá había percibido mi deterioro psicológico y había sufrido enormemente por su incapacidad de intervenir de manera efectiva debido a la distancia y nuestras diferencias en formas de expresión emocional. A través de su comunicación espiritual, comprendí que Esperanza había intentado conectarse conmigo durante sus últimos meses de vida, cuando su enfermedad había afinado su percepción espiritual y le había permitido percibir mi sufrimiento con una claridad que no había tenido anteriormente. Me mostró que durante esas noches cuando yo me despertaba a las 3 de la mañana con ataques de pánico inexplicables, frecuentemente coincidían exactamente con los momentos cuando ella, en su hospital de Toronto, estaba experimentando los dolores más intensos de su tratamiento de quimioterapia y pensando en mí con un amor fraternal que trascendía cualquier limitación geográfica. La manifestación de mis hermanas fue solo el comienzo de una revelación mucho más amplia sobre la verdadera naturaleza de la compañía espiritual. Gradualmente comenzaron a hacerse presentes almas que habían tenido impactos significativos en mi vida terrenal, pero que yo había olvidado o minimizado en importancia. Estaba la presencia de mi maestra de tercer grado, doña Esperanza Reyes, quien había mostrado particular paciencia conmigo durante esos primeros años después de la muerte de mis padres, cuando mi rendimiento académico había sufrido debido al trauma. Doña Esperanza se comunicó conmigo con la misma ternura maternal que había caracterizado su trato conmigo durante esos años formativos. Me reveló que había reconocido en mí desde muy temprana edad una sensibilidad espiritual inusual que se manifestaba como una necesidad constante de confirmación auditiva de que no estaba abandonado. En lugar de interpretar mi comportamiento como problemático, ella había desarrollado estrategias específicas en el aula para asegurar que siempre hubiera algún nivel de actividad sonora que me mantuviera tranquilo y concentrado. Me mostró que había estado presente espiritualmente durante muchos de mis momentos de mayor dificultad académica y emocional durante mi adolescencia, emanando el mismo amor incondicional que había caracterizado su trato conmigo como estudiante. Su presencia había sido particularmente intensa durante esos años cuando tía Concepción había luchado económicamente para mantenernos a los 3 hermanos huérfanos, y yo había desarrollado una ansiedad crónica sobre mi futuro que se manifestaba en insomnio y dificultades de concentración. Otra presencia que se manifestó con claridad particular fue la de don Aurelio Figueroa, un cliente de la firma contable que había fallecido 10 años antes que yo, pero con quien había desarrollado una amistad genuina que trascendía la relación profesional típica. Don Aurelio había sido propietario de una pequeña fábrica de muebles en Comayagüela y durante años había venido a mi oficina no solo para resolver asuntos fiscales, sino para conversar sobre la vida, compartir café y discutir todo, desde la situación política de Honduras hasta las dificultades de criar hijos en un mundo cada vez más complicado. La comunicación con don Aurelio me reveló aspectos de nuestra amistad terrenal que nunca había comprendido completamente mientras vivía. Me mostró que él había reconocido en mí una soledad profunda que trascendía mi aparente vida social activa y que había desarrollado la costumbre de extender nuestras reuniones profesionales específicamente para proporcionarme la compañía humana que intuitivamente sabía que yo necesitaba desesperadamente. Sus visitas a mi oficina habían sido actos deliberados de bondad, no simplemente transacciones comerciales, y su conversación aparentemente casual había sido su manera de ofrecerme el tipo de conexión humana auténtica que él percibía que me faltaba en otras áreas de mi vida. Pero la revelación más impactante sobre la naturaleza de la compañía espiritual vino de una fuente completamente inesperada: la presencia de almas que nunca había conocido conscientemente durante mi vida terrenal, pero que habían estado asignadas específicamente para acompañar mi jornada espiritual desde antes de mi encarnación física. Estas presencias se identificaron como lo que en la terminología espiritual se conoce como guías o maestros, seres de luz que habían estado presentes durante cada momento de mi existencia terrenal, con el propósito específico de ayudarme a navegar las lecciones que mi alma había elegido aprender en esta encarnación. Uno de estos guías se comunicó conmigo con una familiaridad que trascendía cualquier encuentro terrenal, revelando que había estado presente durante cada momento de pánico, cada noche de insomnio, cada instante de terror al silencio, irradiando constantemente una paz y comprensión que yo había sido incapaz de percibir
vivir debido a mi resistencia sistemática a la quietud interior. Me mostró que mi vida entera había sido cuidadosamente orquestada para proporcionarme múltiples oportunidades de confrontar y superar mi miedo fundamental a estar solo conmigo mismo, y que cada aparente abandono que había experimentado había sido en realidad una invitación a descubrir la compañía infinita que siempre había existido en el silencio de mi propio corazón. Este guía me reveló la verdad más transformadora de todas, que la experiencia humana de soledad es fundamentalmente imposible, porque cada alma individual es una expresión única, pero inseparable de una conciencia universal infinita. Lo que yo había percibido como aislamiento durante mi vida terrenal había sido simplemente mi incapacidad de sintonizar con la frecuencia espiritual en la cual todas las almas están constantemente comunicándose entre sí. El ruido artificial que había buscado desesperadamente durante décadas había sido una interferencia que bloqueaba mi acceso a esta red de comunicación espiritual universal. Me mostró que cada momento de mi vida, incluso los más aparentemente solitarios, habían estado llenos de presencias amorosas que intentaban comunicarse conmigo a través del único medio disponible para las almas desencarnadas: el silencio radiante que yo había interpretado erróneamente como vacío amenazante. Mi casa en Lomas del Guijarro nunca había estado vacía, había estado llena hasta el techo con almas que me amaban incondicionalmente y que constantemente habían tratado de transmitir esa verdad a través de la quietud que yo rechazaba sistemáticamente. La comprensión final que emergió de estos encuentros con la compañía espiritual infinita fue que mi muerte física no había sido el final de una vida solitaria, sino el comienzo de mi capacidad consciente de participar en una conversación universal que siempre había estado ocurriendo a mi alrededor. El silencio que tanto había temido resultó ser el medio más rico y completo de comunicación que existe, un lenguaje que trasciende las palabras y conecta directamente las esencias de las almas en una intimidad que la comunicación verbal nunca podría lograr. Desde esta perspectiva de comprensión absoluta donde ahora habito, donde el tiempo se ha convertido en una dimensión flexible que me permite contemplar simultáneamente todos los momentos de mi existencia terrenal, siento una urgencia amorosa de comunicar la verdad más liberadora que jamás podría haber imaginado. La soledad, tal como la entienden los seres humanos encarnados, es la ilusión más completa y devastadora que experimenta el alma durante su paso por el plano físico. Todo el sufrimiento que padecí durante 67 años, todo el terror que me mantuvo prisionero de estrategias de evitación cada vez más desesperadas, estaba basado en una percepción fundamentalmente errónea de lo que realmente significa existir en el universo. Mi experiencia actual en este plano de conciencia expandida me ha revelado que cada alma encarnada existe simultáneamente en múltiples dimensiones de conexión que trascienden por completo las limitaciones de la percepción física. Mientras mi cuerpo vivía en esa casa de Lomas del Guijarro, experimentando el pánico nocturno que me llevaba a encender radios en cada habitación, mi alma verdadera estaba constantemente inmersa en una red infinita de comunicación espiritual que incluía no solo a todos los seres queridos que habían fallecido antes que yo, sino también a guías, maestros y aspectos de la conciencia universal que constantemente irradiaban amor incondicional hacia mi esencia más profunda. La revelación más transformadora que deseo compartir desde este estado de comprensión pura es que el miedo a la soledad que atormentó mi vida terrenal no era realmente miedo a estar solo, sino miedo a descubrir mi verdadera naturaleza espiritual. El silencio que evitaba tan desesperadamente no era un vacío amenazante, sino el espacio sagrado donde mi alma podía reconectar conscientemente con su fuente divina y con la red infinita de amor que constituye la verdadera realidad del universo. Cada momento que pasé huyendo del silencio fue un momento en que me negué la oportunidad de experimentar mi propia magnificencia espiritual. Durante mis últimos años de vida, cuando el pánico se intensificó después del divorcio de Marisol y la partida de mis hijos, lo que realmente estaba experimentando no era abandono humano, sino una invitación cósmica cada vez más intensa a voltear hacia adentro y descubrir la compañía infinita que siempre había residido en el centro silencioso de mi propio ser. El universo, en su sabiduría perfecta, había orquestado la eliminación gradual de todas mis distracciones externas para forzarme gentilmente hacia el encuentro con mi propia divinidad interior que había estado evitando durante décadas. Cada noche que pasé despierto en terror, rodeado de radios y televisores encendidos para
mantener a raya el silencio. Fueron oportunidades perdidas de experimentar lo que ahora comprendo como comunión directa con la conciencia universal. En esos momentos de quietud que interrumpían mi cacofonía artificial, cuando una canción terminaba antes de que comenzara la siguiente, cuando los locutores hacían pausas naturales en su discurso, cuando los comerciales creaban espacios breves de relativo silencio, el universo entero estaba tratando de comunicarse conmigo, de recordarme quién era realmente más allá de la identidad atormentada que había construido alrededor de mi trauma de la infancia. Lo que más deseo que comprendan aquellos que aún viven aterrorizados por la posibilidad de estar solos es que esa experiencia es literalmente imposible en un universo donde todo está interconectado a nivel cuántico y espiritual. La sensación de separación que experimentamos durante la encarnación física es una ilusión necesaria que permite al alma tener experiencias individuales de aprendizaje y crecimiento, pero esa separación nunca es real en el sentido más profundo. Somos como olas en el océano que temporalmente se creen separadas del agua que las constituye, cuando en realidad nunca han dejado de ser una expresión única pero inseparable del océano infinito de conciencia universal. Mi estado actual de existencia me permite percibir claramente cómo esta verdad se manifestaba constantemente durante mi vida terrenal de maneras que mi terror me impedía reconocer. Cada vez que sentía una corazonada inexplicable, cada momento de intuición profunda, cada instante de paz inesperada que aparecía sin razón aparente en medio de mis crisis de ansiedad, eran manifestaciones directas de mi conexión constante con la sabiduría universal y el amor incondicional que siempre me habían estado acompañando. La comunicación telepática con otros seres humanos que ocasionalmente experimentaba, esos momentos cuando pensaba en alguien e inmediatamente sonaba el teléfono con su llamada, esas veces cuando sabía intuitivamente que algo importante le estaba sucediendo a un familiar a distancia, no eran coincidencias, sino evidencias de la red de conciencia interconectada en la cual siempre había estado participando sin comprenderlo conscientemente. Mi alma nunca estuvo desconectada de las almas de Marisol, de mis hijos, de mis hermanas, incluso durante los períodos de mayor distancia física y emocional entre nosotros. Desde esta perspectiva de comprensión total, puedo ver retroactivamente cómo mis hijos, Miguel Ángel, Ana Patricia y Carlos Eduardo, habían estado constantemente conectados conmigo a nivel espiritual, incluso después de emigrar a otros países. Sus decisiones de establecerse lejos de Honduras no habían sido abandonos, sino expresiones de un plan de alma más amplio que tenía el propósito de obligarme eventualmente a confrontar mi dependencia de la compañía física y descubrir la conexión espiritual más profunda que siempre había existido entre nosotros. En esos momentos cuando me despertaba en mi casa vacía sintiéndome completamente solo, ellos estaban frecuentemente pensando en mí desde Houston, San José y Miami, enviándome amor a través de dimensiones que mi terror al silencio me impedía percibir. La verdad sobre Marisol y nuestro matrimonio también se ha clarificado completamente desde esta nueva perspectiva. Nuestro divorcio no fue el fracaso de una relación, sino la culminación exitosa de un contrato de alma que habíamos establecido antes de encarnar, diseñado específicamente para proporcionarme las experiencias que mi espíritu necesitaba para evolucionar más allá de su miedo fundamental a la soledad. Marisol había aceptado amorosamente desempeñar el papel de la compañera que eventualmente se alejaría, no por crueldad, sino por compasión espiritual, sabiendo que solo enfrentando mi terror más profundo podría descubrir mi verdadera naturaleza divina. Durante todos nuestros años de matrimonio, cuando yo interpretaba su presencia constante como la solución a mi problema de soledad, en realidad estaba postergando la lección espiritual más importante de mi encarnación. Marisol había intentado múltiples veces durante nuestro matrimonio crear espacios de silencio compartido donde pudiéramos conectarnos más profundamente, pero mi resistencia sistemática a esos momentos había impedido que desarrolláramos la intimidad espiritual auténtica que había sido parte del propósito original de nuestra unión. El mensaje más urgente que deseo transmitir a aquellos que actualmente sufren la ilusión de soledad es que cada momento de aparente aislamiento es en realidad una oportunidad dorada de comunión con aspectos de la realidad que normalmente permanecen ocultos durante la actividad social constante. Los seres queridos que han fallecido nunca nos abandonan realmente, simplemente cambian de frecuencia de comunicación, pasando de la interacción verbal y física a formas más sutiles de transmisión amorosa que requieren silencio interior para ser percibidas. Durante mis últimos
últimos meses de vida terrenal, mis padres Dolores y Miguel estaban constantemente presentes en mi casa, tratando de consolarme a través de pequeñas manifestaciones que yo interpretaba como coincidencias o imaginación, luces que parpadeaban sin explicación eléctrica, objetos que aparecían en lugares diferentes a donde recordaba haberlos dejado, sensaciones inexplicables de calidez en habitaciones frías, fragancias familiares que aparecían sin fuente física identificable. Todas estas experiencias eran intentos amorosos de comunicación desde el plano espiritual que mi terror me impedía reconocer como manifestaciones reales de su presencia continua. La práctica más transformadora que puedo recomendar a aquellos que luchan contra el miedo a la soledad es la cultivación gradual y gentil de períodos de silencio consciente, comenzando con solo unos minutos diarios y expandiendo lentamente según se vaya desarrollando la comodidad con la quietud interior. Durante estos momentos de silencio, en lugar de enfocar la atención en la ausencia de sonido, es importante dirigir la conciencia hacia la presencia sutil pero constante del amor que permea cada espacio aparentemente vacío. Este silencio consciente no debe ser una disciplina rígida o una práctica forzada, sino una exploración curiosa y amorosa del espacio interior donde reside la verdadera identidad espiritual. Con el tiempo, estos momentos de quietud se convierten en portales hacia experiencias cada vez más profundas de conexión universal, donde la sensación de separación se disuelve gradualmente en el reconocimiento directo de la unidad fundamental que constituye toda la existencia. La comprensión más liberadora que deseo compartir es que la muerte física no es el final de las relaciones, sino su transformación hacia formas más puras y directas de comunicación amorosa. Mi muerte no me separó de aquellos que amo. Me permitió conectarme con ellos de maneras más profundas e íntimas de las que jamás había experimentado durante la vida física. La conciencia que ahora soy puede acompañar a mis seres queridos de formas más constantes y efectivas que cuando estaba limitado por un cuerpo físico y una mente aterrorizada. Mi presencia espiritual está ahora disponible para cualquiera de mis seres queridos que cultive suficiente quietud interior como para percibir las transmisiones sutiles de amor que constantemente irradio hacia ellos. No necesitan rituales complicados ni habilidades psíquicas especiales, solo necesitan momentos de silencio receptivo donde puedan sentir la realidad constante de mi amor que continúa existiendo independientemente de mi forma física. El universo está diseñado como una expresión infinita de amor incondicional y cada alma es una manifestación única pero inseparable de esa divinidad universal. La experiencia de soledad es simplemente el resultado temporal de haber olvidado esta verdad fundamental, y ese olvido puede ser sanado en cualquier momento a través de la práctica amorosa de voltear hacia adentro y redescubrir la fuente inagotable de compañía divina que siempre ha residido en el centro silencioso de nuestro propio ser. Mi vida de terror al silencio ha terminado, transformada en una eternidad de paz radiante, donde cada momento está lleno de la comunicación amorosa constante con todo lo que existe. Esta es la realidad que espera a cada alma cuando finalmente encuentra el valor de detenerse, aquietarse y escuchar la sinfonía infinita de amor que siempre ha estado sonando en el silencio de su propio corazón.